sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265. Nosotros recepcionamos su pregunta y respondemos haciendo trabajo pedagógico con otras personas que tienen situaciones similares. Aquí en Tablero Jurídico usted recibe respuesta especializada a sus consultas. Bienvenidos todos y todas. En el día de hoy queremos arrancar hablando de una importante sentencia que ha emitido la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Familia, en el día de ayer. Y es una sentencia que tiene que ver con las obligaciones alimentarias entre cónyuges. Pues bien, siempre se ha establecido en el artículo 411 del Código Civil, artículo 411 del Código Civil, a quienes se les debe alimentos. Entiéndese que esta palabra alimentos no comprende únicamente lo que comúnmente la gente llama comida o alimentación. La palabra alimento, desde el punto de vista jurídico, engloba una serie de elementos, todos buscando la buena crianza y la manutención de esa persona. Usualmente son niños, pero también se le deben alimentos a los padres, se le deben alimentos, en algunas circunstancias pues, a los padres, al cónyuge. Usualmente el código decía, al cónyuge inocente hay que darle alimentos cuando ese cónyuge culpable tiene capacidad económica y el cónyuge inocente carece de los medios para subsistir. Eso es lo que usualmente establece el artículo 411 del Código Civil, alusivo pues a las obligaciones alimentarias. Tradicionalmente, legalmente siempre se ha indicado esa parte. No obstante, llamó la atención la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Familia. ¿Por qué llamó la atención? Cuando hablamos de Sala de Familia, recordemos para los no abogados que en materia ordinaria, de justicia ordinaria, el organismo de cierre es la Corte Suprema de Justicia, con sus diversas salas, y esas diversas salas son la sala laboral, la sala civil, la sala de familia, porque la sala de asuntos constitucionales desapareció
con la Constitución Política del 91 y dio paso a la creación de otra institución administradora de justicia como lo es la Corte Constitucional. Por eso, las salas que nombramos son las que tienen hoy a su cargo conocer aquellos procesos que por alguna circunstancia invocan los demandantes el recurso extraordinario de casación, como en este caso hacemos alusión a la sentencia que estamos explicándoles a ustedes, señores televidentes. Entonces, decíamos que la providencia apunta a desatar un conflicto que se presenta entre una pareja no de esposos, no de cónyuges, sino de compañeros permanentes. Y aquí hacemos la explicación, reitero, para los no abogados. Una cosa es hablar de cónyuges o parejas de esposos, cónyuges. Hoy en día, recordemos que pueden ser dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer. En cualquiera de los casos se puede hablar de cónyuges únicamente cuando hay un vínculo a través del matrimonio, en cualquiera de sus presentaciones, bien el religioso, bien el civil. Si es el civil, recuerde que puede contraer relaciones matrimoniales o en una notaría o en un juzgado, y también puede usted contraer desde el punto de vista religioso en cualquiera de los credos religiosos que están amparados en la Constitución colombiana, artículo 19 superior, donde se establece la libertad de cultos. Esto no siempre ha sido así, porque antes de la Constitución Política del 91, es decir, la Constitución de 1886, conocida también como Constitución Política de Núñez, establecía que la religión política apostólica y romana era la religión oficial en Colombia. Luego, con la entrada en vigencia de la Constitución del 91, cuyo origen tiene en una Asamblea Nacional Constituyente, donde fueron muchos religiosos a participar y hacer valer sus derechos. Por eso se consagró la libertad de cultos en el artículo 19 y se acabó con ese privilegio que se tenía únicamente por la religión católica, apostólica y romana, para darle paso a ¿qué? A diversos credos religiosos que pueden en igualdad de condiciones ejercer sus cultos en cualquier jurisdicción, por supuesto, apegados a la ley. Entonces citábamos esta especie de bosquejo para poder interpretar un poco lo que es el matrimonio y su diferencia con la unión marital de hecho. Siempre que estemos frente al vínculo matrimonial, hablamos de cónyuge. Y cuando estemos frente a esas personas que no desean casarse ni por lo religioso ni por lo civil, entonces hablamos de unión marital de hecho. Las uniones maritales de hechos son relativamente nuevas en materia legal. ¿Por qué? Porque antes no existía un régimen legal que reconociera a estas parejas como verdaderos hogares, verdaderas familias. Siempre era discriminado, incluso los hijos que no eran concebidos dentro del matrimonio, en algún tiempo en esta historia, no tenían igual derecho que aquellos que sí habían sido producto de una relación matrimonial. Esto pues, para mirar cómo se discriminaba en ese entonces. Incluso, agreguémosle allí, la famosa institución española del primogénito, era el único que tenía derecho a heredar. Hace mucho, por supuesto, muchos años atrás, solamente el primer hijo heredaba, parecido a lo que sucede hoy con esos linajes, con esa dinastía de los reyes, donde el hijo mayor es el que hereda la corona del rey o de la reina. Pero bien, haciendo un poco de esbozo histórico, aterrizamos nuevamente en lo que estamos explicando, y es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Familia, respecto a una demanda que presenta una pareja de compañeros permanentes que deciden separarse después de 18 años de estar viviendo juntos, pero que
por alguna circunstancia la mujer está delicada de salud y al separarse normalmente no existía esa obligación, porque el artículo 411 que tanto he citado aquí, que tanto reitero, decía que esas obligaciones alimentarias únicamente se daban entre los cónyuges, no entre los compañeros permanentes. Ya dijimos, artículo 113 Código Civil regula lo que es el matrimonio. Artículo 42 de la Constitución Política regula lo que es la familia, que son instituciones distintas. La familia no interesa si es por matrimonio o si es por unión marital de hecho. Y allí está la ley 54 del año de 1990 regulando este tipo de institución, como lo es la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Vamos a mirar entonces las diferencias y por qué se llegó a esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya miramos las diferencias, en parte. El uno, hay un ritual, unas solemnidades en el matrimonio, especialmente el religioso. Conocemos que hay que hacer un cursillo prematrimonial, que inscribirse, hay que comulgar, bueno, dependiendo la iglesia a la cual usted le tenga fe y desee casarse, así mismo van a ser los requisitos. Tradicionalmente conocemos la Iglesia Católica, entonces decimos más o menos lo que se hace allí, el famoso cursillo prematrimonial, hay que bautizarlo, hay una serie de cosas previas a esas nupcias. Pero no ocurre lo mismo si es en el campo civil, porque en el campo civil simplemente se eleva la solicitud, viene a la notaría, viene al juzgado, se emiten los edictos, se publican los edictos para aquellas personas que deseen oponerse a esa vinculación matrimonial, lo hagan dentro de los términos de ley y por supuesto de ahí ya sale firmándose el contrato, porque el matrimonio así lo define la ley civil, artículo 113, como un contrato, y dice, el matrimonio es un contrato por medio del cual un hombre y una mujer, ya subsanado, corregido esta parte, porque no solamente es hombre y mujer, sino también dos hombres o dos mujeres las que pueden celebrar matrimonio. Entonces, que se unen con el ánimo de socorrerse, procrear y ayudarse mutuamente. Artículo 113, Código Civil colombiano. Distinto a lo que establece el artículo primero de la Ley 54 del año de 1990. El matrimonio genera cónyuges. La unión marital de hecho genera compañeros permanentes. Pero para que se dé la unión marital de hecho, a diferencia del matrimonio, que se celebra, se firma y entra a la vida jurídica como un contrato, para que nazca la vida jurídica, la unión marital de hecho, conforme lo exige la Ley 54 del año 1990, es indispensable pues que haya un tiempo no inferior a 2 años, un tiempo no inferior a 2 años de convivencia entre la pareja. Entonces, esas dos personas, esos dos hombres, esas dos mujeres, o ese hombre y esa mujer, que deciden unirse a través de la unión marital de hecho, pues lo hacen conforme a la Ley 54 y deben esperar, 1, cumplir 2 años de estar viviendo juntos. 2, no deben tener ningún impedimento para contraer matrimonio, es decir, deben tener legalizada su situación jurídica frente a esa antigua persona con la cual contrayeron matrimonio. De esa forma, pues, queda clara la explicación entre lo que es el matrimonio frente a lo que es la unión marital de hecho. ¿Y cuál es la importancia de esta diferenciación? La importancia radica en que siempre se ha discriminado las uniones maritales entre compañeros permanentes. Ha habido una discriminación de alguna manera que ha afectado no solamente a esas parejas, sino también el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior. Artículo 13 superior, donde se establece que todo el mundo tiene derecho a ¿qué? A la igualdad. Y eso es lo que nosotros queremos privilegiar, porque vamos a ahondar
en esa parte, por qué se discrimina y de ahí la importancia que debe tener la sentencia que en el día de ayer los medios de comunicación socializaron en torno a las obligaciones alimentarias, no solamente entre cónyuges, sino también entre compañeros permanentes. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Sí, doctor, saliéndose del tema, pues yo he estado llamándolo todos estos días, pero lo que pasa es que tengo 1 año y 2 meses de estar incapacitada. Sí, señora. Sí, por manguito rotador, ya he sido operada del túnel del carpio. Ahorita estoy operada del manguito rotador, de tendinitis, y llevo 1 año y 2 meses incapacitada. Sí. Entonces yo quiero saber qué beneficios tengo ahí. Estoy con pensiones. A ver qué beneficios. Usted lleva 14 meses incapacitada. Sí, doctor, 14 meses. ¿Le han pagado todas sus incapacidades? Sí, señora, ahorita me está pagando, el fondo de pensiones me está pagando las incapacidades a partir de 181 que ya cumplí, Sí, y ya señora. me está pagando las incapacidades. Sí, señora. O sea, en este momento sus incapacidades se las han pagado todas puntualmente, tanto por el empleado los 2 primeros días, como por la EPS los 180 días, y actualmente usted está bajo las órdenes del fondo de pensiones que le está pagando los días 181 hasta el 540. Sí, hasta 100. Perfecto. ¿Y su pregunta cuál es, mi señora? Lo que pasa es que ahorita, me dijeron que a partir de los 360 días de estar con pensiones me califica. Entonces ya voy a meter la carta para que con pensiones me mande a calificar. Entonces, ¿qué derechos tengo ahí? Sí, ¿qué derechos tengo ahí, doctor? Bueno, Que no sé. antes de ir a la respuesta, recuérdeme cuál es su nombre, mi señora. Constanza Gómez, Doña Constanza Gómez, ¿nos está llamando de dónde? de Jamundí. De Jamundí, perfecto. Y su pregunta es, ¿a qué tengo derecho en caso de que la califiquen o usted está buscando una pensión? Sí, doctor, tengo 48 años, tengo 1.215 semanas cotizadas. 1.215 semanas cotizadas, correcto. Sí. Y 48 años. 48 años. Perfecto. ¿El manguito rotador es en ambos hombros o en uno solo de ellos? En el lado derecho. Lado derecho. Los médicos que han diagnosticado que va a mejorar, la van a intervenir quirúrgicamente, ¿qué le han dicho? Ya hace un mes me operaron, hace un mes ya estoy operada, estoy en terapia y pues estoy esperando que llevar la carta al Colpensiones para que Colpensiones me califique. Correcto. Pero me dijeron que buscara un abogado, entonces por eso lo estoy llamando, doctor. Correcto. ¿Y es que quién le dijo a usted que llevara la carta? ¿Al médico? Allá en Colpensiones me dice que después de los 360 días tengo que llevar una carta para que Colpensiones me mande a calificar. Bueno, ¿y los médicos que le están tratando a usted qué dijeron? ¿La van a intervenir nuevamente a usted? ¿Ya entraron en la etapa de convalecencia para las terapias? ¿Le dijeron que quedó bien? ¿No sabe todavía eso? No he terminado las terapias. Bueno. Me mandaron 20 terapias y llevo 7 terapias. Bueno, mi señora, entonces vamos a responderle a usted, doña Constanza Gómez. Tome papel y lápiz, ¿qué puede suceder respecto a su caso? Antes de irse, quisiera preguntarle, ¿el origen de su patología lo han situado como laboral o lo han situado como común? No, doctor, me lo calificaron como enfermedad común. Perfecto. Porque según ellos, yo sufro de tiroides, entonces eso lo calificaba para enfermedad laboral. ¿Y a qué actividad se dedica usted, mi señora? Soy de servicios generales. Servicio general, es decir, le toca hacer de todo en la empresa. Aseo. Aseo, correcto. ¿Usted no ha buscado la forma de que sea de origen laboral su patología? No. Pues me mandaron a Laredo, me mandó a Bogotá, allá me calificaron como enfermedad común y de ahí yo no he hecho nada más. Pero venga, un momentico, eso no me lo había dicho. ¿Usted ya la calificaron?
Sí, doctor, ya la Junta Nacional me calificó como enfermedad común y allí dice porque tengo tiroides, que no es válida por la tiroides. ¿Y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral no se lo dieron? No me lo dieron, doctor. Es decir, a usted le calificaron el origen, más no le han calificado aún Sí. el porcentaje. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, Sí. puede colgar entonces doña Constanza Gómez y prestar atenta nota la respuesta que le vamos a dar a su inquietud. Muchos televidentes, incluso la misma consultante dirá, pero ¿por qué formula tantas preguntas? Aquí hemos dicho, al abogado hay que decirle todo, al médico hay que decirle todo, por supuesto. Si usted le dice todos sus síntomas al médico, este va a encontrar una respuesta adecuada a su situación. Y al abogado también hay que decirle todo para que pueda darle una respuesta acertada a lo que usted está requiriendo. No sabíamos que ya había sido calificado el origen y ya había estado incluso en la Junta Nacional, significa que usted apeló la decisión o la apeló la ARL en su momento y por eso estamos en ese aspecto. Vamos entonces a responderle a doña Constanza Gómez, pero antes tenemos televidente en línea y vamos a acumular las dos preguntas. Buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Pues bien, doctor, aquí con mis dolores, pero bueno. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Doctor Walter Alzate, del barrio Calima de Cali. Don Walter Alzate, barrio Calima de Cali. ¿Su inquietud cuál es? Bueno, doctor, le voy a resumir cortico lo que yo tengo. En estos momentos tengo 983 días de incapacidad por una artrosis múltiple y varias patologías. Sí, señor. La EPS, Medicina Laboral, ya me dio el concepto desfavorable. Sí. Ya llevé la documentación a Colpensiones que dijeron que radicara para calificación de pérdida de capacidad laboral. Sí, señor. El día de hoy me llegó un documento de Colpensiones donde me vuelven a exigir copia de la historia clínica, conceptos del fisiatra, reumatólogo, gastroenterólogo, hepatólogo, exámenes de laboratorio, radiografía. Todo eso lo tiene Colpensiones ya porque ellos me lo pidieron. Sí, señor. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué dilatan tanto el proceso y ahí qué hago yo entonces? ¿Cuánto hace que usted llevó esa historia clínica a Colpensiones? La última que llevó, ¿cuánto hace? Esos documentos los radiqué, ya le digo que aquí lo tengo a la mano. Eso se radicó permítame le digo. ¿Hace un mes, un año, 6 meses? No, eso se radicó hace solamente como un mes. Correcto. Y ya me calificaron, Colpensiones me calificó el día 23 de mayo. ¿Cuánto le dio de calificación? No me dieron calificación. Me mandaron un documento hoy, que es el que le estoy diciendo, donde dicen que necesitan los exámenes complementarios, pero ellos tienen todo. O sea, a usted toda mi historia. A usted lo que hicieron fue valorarlo ahorita en mayo, pero no lo han calificado todavía. Pero se supone que esa valoración era ya para calificar. Perfecto, o sea, ya usted fue, hizo el examen, pero aún no le han entregado es el dictamen donde está la pérdida de capacidad laboral. Correcto. Perfecto. Mandaron fue un documento, no mandaron la calificación, sino un documento solicitando unos exámenes complementarios que no veo yo qué necesidad, doctor, porque perdóneme, ya medicina laboral de la nueva EPS me dio el concepto de rehabilitación desfavorable. Entonces se me hace que ellos no están creyendo en ese concepto. Perfecto. Ahí es donde yo no sé qué hacer. Y su pregunta radica en saber si es necesario que le pidan una historia clínica nueva y si es necesario que a usted le ordenen nuevos exámenes. ¿Esa es su pregunta o en qué está enfocada? Sí, o sea, esa es mi pregunta. ¿Para qué me están pidiendo nuevamente la historia si ellos ya la tienen? Perfecto. Actualizada porque se la llevé de los últimos 6 meses. Perfecto. De todas las partes por psiquiatría. Psiquiatría a mí ya me dio concepto desfavorable. Neurocirugía no tiene nada para hacerme. Fisiatría me hicieron infiltraciones en columna y cuello y el médico me dijo que yo tenía que convivir con ese dolor, que eso no tenía reversa. Es una poliartrosis múltiple. Perfecto. Y aparte de eso yo tuve una hepatitis tóxica por toma de medicamentos hace 2 años y he estado en tratamiento. ¿Su edad cuál es y cuántas semanas? Yo tengo 1600 semanas. 1600 semanas. ¿Y la edad? 57 años. 57 años, perfecto.
Vamos entonces a responderle a nuestros televidentes, primero a doña Constanza Gómez. Sí, ¿le cuelgo, doctor? Y posteriormente, sí señor, puede colgarnos, y posteriormente a don Walter Alzati. En el caso de doña Constanza Gómez, nos dice, tiene 48 añitos de edad, 1215 semanas, a ella ya le calificaron el origen de la patología, pero aún no le han calificado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Recordemos que el origen de la patología se califica cuando no se tiene claridad si es origen laboral o si es origen común. En el caso de doña Constanza Gómez es válido. ¿Por qué? Porque ella se dedica a una actividad laboral como oficios varios que implica hacer aseo, servir el tinto, barrer, trapear, sacudir. Todo eso significa diariamente movimiento de sus brazos, de sus hombros, de sus muñecas y demás cosas. Por supuesto que eso puede generar una patología de origen laboral. Sin embargo, ella misma dice que los galenos han concluido que, dada de que ella padece de la tiroides, entonces esto del manguito rotador es una consecuencia de esa enfermedad. Por lo menos así la hemos escuchado en esta tarde. ¿Qué sucede al respecto? Y a todo el mundo le generan dudas. Ella dice, tengo ya muchos días de incapacidad, ya superé los 180 de la EPS, los dos iniciales, porque aquí vamos a citar, primero, el decreto 2943 del 2013, decreto 2943 del 2013, que hace mención a lo que son los 2 primeros días. ¿Quién los paga? El empleador. Los 2 primeros días de incapacidad siempre los va a asumir el empleador, si el origen de la patología es común. Del día 3 hasta el día 180 debe asumirlos la EPS, origen común. Así está contenido en el artículo 41 de la Ley 100, modificado por la Ley 962 del 2005 y posteriormente por el Decreto Ley 019 del año 2012, diciembre del 2012. Y finalmente, del día 181 hasta el 540, debe reconocerlo la administradora de fondos de pensiones. Doña Constanza Gómez dice, estoy allí en ese instante. ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Puedo llevarle la carta a la administradora de fondos de pensiones para que me valoren? Primero digámosle a doña Constanza, y por eso le decíamos, ¿quién le solicitó a usted que llevara la carta para calificarla? No son los amigos, no son los vecinos, ni siquiera Colpensiones es la que lleva la carta. Son los médicos tratantes de su enfermedad los que determinan en qué momento remiten al paciente para que sea objeto de una valoración. En su caso, recordemos que la Corte o el artículo 41 inicialmente dijo 180 días. Después vino el decreto ley 019 y dijo, vamos a agregarle a esos 180 días 360 días más que van a estar a cargo de la administradora de fondos de pensiones, para un total de 540 días de incapacidad. Hago la precisión, el hecho de que una persona lleve 540 días de incapacidad no significa que inmediatamente tenga que someterlo a un examen de valoración, no necesariamente. Quien determina es el médico tratante, porque ellos son, a través de su sabiduría, a través de lo que han aprendido en el transcurso del tiempo, quien establecen si una persona ya puede emitírsele el concepto no favorable de rehabilitación, sobre todo con esas patologías como manguito rotador, como túnel carpiano, como fibromialgia, es decir, muchas patologías que entre otras cosas son de carácter degenerativo, van poco a poco socavando la salud de la persona. Entonces, ¿en qué momento voy a ser sometido a una valoración? Cuando el médico que está tratando dice, ya con la señora Constanza Gómez agotamos todos los procedimientos médico-quirúrgicos, todas las terapias, fue imposible recuperar su condición de salud.
no podemos hacer nada más. Entonces emite concepto no favorable de rehabilitación. Si ya usted tiene un concepto no favorable de rehabilitación, automáticamente la van a remitir, porque cuando ellos dicen no favorable, significa no hay nada que hacer. Distinto cuando el concepto es favorable, dicen existe concepto favorable de rehabilitación. Implica que se van a continuar agotando otros métodos, otros recursos médicos para buscar que la persona quede bien de salud. Si eso es así, no hay lugar a remitirla. Pero si hay un concepto no favorable, hay que remitirla. Entonces usted lo que debe hablar es con sus médicos, decirle, señor médico, especialista o tratante, si ya no hay nada que hacer, emita concepto no favorable y remítame. ¿Para qué? Para que me califiquen. Ya tengo 48 años, tengo 1215 semanas, no cabe la menor duda por lo que dijo la EPS, por lo que dijo la Junta Regional, por lo que dijo la Junta Nacional de Calificación, que el origen de mi patología es origen común. Yo podría decirle, siga peleando, porque la actividad que usted desarrolla y con todo el tiempo que tiene trabajando en esa área de oficios varios, puede pensarse que de esa actividad laboral se desprende su patología. Manguito rotador, túnel del carpo, ¿sí? Que son enfermedades porque usted realiza unos movimientos repetitivos. Al fin y al cabo, yo soy simplemente un abogado, no soy un médico y menos especialista en ese tipo de patologías. Por eso no digo la última palabra. Además, hasta hace poco podíamos pelear que el origen de la patología fuera laboral, porque aún no había sido aprobado el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno actual puso en consideración de los congresistas, simple y llanamente para despojar a las personas en Colombia de la posibilidad de pensionarse con dos prestaciones económicas, con dos pensiones, una por invalidez de origen laboral y otra por vejez. Aquí ya no tiene caso, ya no hay que discutir si el origen es laboral o es común, porque igual van a pensionarle una sola vez, va a reconocérsele una sola pensión. ¿Para qué sirve de pronto el origen? Porque hay otras prerrogativas que pueden entrar a determinar y en eso no vamos a ahondar en este momento. Lo cierto es, doña Constanza Gómez, que debe usted tener en cuenta, debe tener claridad que quien la remite a usted para calificación no son los vecinos, no es ni siquiera Colpensiones, es el médico quien determina en qué momento la va a remitir. De momento, mientras a usted le estén pagando sus incapacidades, que es el dolor de cabeza de todas las personas que se encuentran incapacitadas, el dolor de cabeza radica en ¿qué? En eso, porque igual, presumimos que usted como oficios varios, casi nadie en Colombia lastimosamente paga más del mínimo. Luego, usted por incapacidad, salvo el auxilio de transporte, está recibiendo sus mismos dividendos como si estuviera trabajando. Mientras eso esté ocurriendo, usted esté percibiendo por lo menos su salario mínimo, usted esté tranquila. Más adelante lo van a calificar. Está sumando más semanas para poder obtener una pensión de invalidez o una pensión de vejez. Le explico esta parte. Tiene 1215 semanas, 48 años. Si la van a calificar y de acuerdo a la enfermedad que usted tenga, es posible que le den el 50%. 50%. Terminaría usted pensionada igual por invalidez con una pensión mínima. Pensión mínima de origen, por supuesto, invalidez de origen laboral, no, origen común, porque así lo ha establecido la Junta Nacional. Entonces, ¿qué puede suceder con usted al respecto? Tener paciencia mientras le están pagando sus incapacidades. Una vez termine su proceso de calificación o valoración, ¿de qué? Del porcentaje, porque ya el origen está definido. ¿Qué hay que hacer? Establecer a cuánto asciende el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Y con eso, si llega a un 50%, usted puede cantar bingo,
¿Por qué bingo? Porque ya tiene semanas suficientes para poder pensionarse por invalidez en caso de que usted tenga el otro número, que es las 50 semanas dentro de los últimos 3 años, anterior a la fecha de estructuración, unidas por supuesto a la pérdida de capacidad laboral en un 50%. Artículo 38, artículo 39, ley 100. Con esto esperemos haber podido aterrizar un poco la pregunta de doña Constanza Gómez, porque vamos a hablar un poco del caso del señor Walter Alzate, que nos está llamando desde el barrio Calima. Don Walter nos dice: tengo un poquito más de años, a diferencia de doña Constanza Gómez. Don Walter dice: tengo 57 añitos, aún está a 5 de pensionarse por vejez. Semanas, sobrado de semanas, 1.600 de las 1.300 que requiere hoy el sistema para pensionarse por vejez. Tiene 300 semanas más y sigue aumentando el IBL con 100, 200 semanitas más para llegar a 1.800 y que le reconozcan por lo menos el 80% con 1.800 semanas. Esto tiene importancia, el IBL, en la medida en que la persona devengue 1,5 millones, 2 millones, es decir, después de que pase el millón, tiene algún tipo de importancia que la persona aumente el IBL. Pero si no gana, si no el mínimo, 900.000 pesos, 1 millón de pesos, no haga esfuerzo, porque su IBL nunca va a aumentar. Esto por un lado. Ahora bien, la pregunta concreta que nos hace don Walter Alzate es: estoy pendiente de que me sometan a una valoración, o ya me valoraron, ahorita en mayo, me valoró Colpensiones, pero me están exigiendo nuevos exámenes, me están exigiendo adicionalmente que debo actualizar la historia clínica. Lo de la historia clínica es claro, debe estar actualizada, pero nunca entendemos por qué, si la historia clínica es de un mes atrás, van a exigirle otra historia clínica. Pero, ¿cómo resuelve usted el problema? ¿Listo? Esa es la clínica. Conforme a la ley 1751 del 2015, usted tiene su derecho, exija su historia laboral. Llévela, está allí en el sistema, es cuestión de imprimirla y llevarla a su administradora de fondos de pensiones, en este caso Colpensiones. Con respecto al examen o al dictamen que deben entregarle a usted, si ya fue valorado, ahorita en mayo, lo más probable es que dentro de pronto salga, en poco tiempo, salga ya el resultado de ese examen para establecer a cuánto asciende la pérdida de capacidad laboral. Y con estos elementos, similar a lo que ocurrió con la señora a la que le dimos respuesta ahorita, la señora Constanza Gómez, usted, don Walter Alzate, puede hacer lo mismo, presentarse con ese examen para efecto de reconocimiento de una pensión, si así ha considerado su calificadora que usted tenga un 50%. Por supuesto que es triste que una persona, como en el caso de doña Constanza Gómez, como en el caso de don Walter Alzate, que han trabajado casi toda su vida, porque para acumular 1.600 semanas son bastantes años, más de 32 años cotizando, 1.600 semanas. Y en el caso de doña Constanza Gómez, 1.215 semanas, estamos hablando de más de cerca de 23 años. Luego uno dice, pero ya estoy llegando a la etapa donde me voy a dedicar a descansar. Resulta que no va a descansar, sino a convivir con unos dolores que lo van a quejar durante toda la vida. Eso es completamente errado, lo que uno piensa a veces, que se pensiona y va a vivir la vida, va a disfrutar la vida. No, porque a veces el trabajo o la misma vida le deja algunas secuelas que le impiden llevar una vejez reposada, una vejez en condiciones dignas, porque el trabajo o la vida lo dejó muy maltratado, como es el caso de estas dos personas. Vamos a ver con televidente en línea y regresamos en instante. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señor? Bien, doctor. Muy agradecido por ese programa que nos sirve a todos para ilustrarnos un poco.
Doctor, una Gracias a usted, mi preguntita. Tengo una inquietud, es que resulta que a mí desde el 26 de noviembre del año 2018 no me pagan incapacidades. Eso hay un tejimané, me mandan por un lado para otro, que tengo que el fondo de pensiones me tiene que pagar. Listo. Yo pues una tutela, el fallo, ayer me llegó la notificación, salió a favor mío que el fondo de pensiones le toca pagarme las incapacidades. Yo fui al fondo de pensiones, hablé y ellos me dijeron a mí que por ahí el 10 de julio ellos iban respondiéndole al juzgado, que ellos no tenían que responderme a mí, no al juzgado. Bueno, ¿qué pasa? Ellos me están exigiendo a mí las incapacidades transcritas y el récord de incapacidad hasta el día 181. Pero lo que pasa es que la empresa no la ha podido descargar de la SOS porque está bloqueada, dice, está bloqueada por mora. La incapacidad todas la rechazan, dicen rechazadas por mora del empleador. Sí. Y ya el fallo salió que en 48 horas el fondo de pensión me tiene que pagar, pero pues ellos dicen que sin la documentación no pueden hacer nada. Ahí, y yo llevo ya incapacitado 399 días, doctor. Yo tengo una enfermedad degenerativa de columna, una radiculopatía degenerativa, dice ahí, de columna. Yo ya fui operado de la columna, y ya me ha hecho bloqueos y varios tratamientos y no, pero tengo el concepto de rehabilitación favorable. Sí, señor. Y esta semana fui al médico laboral y el médico laboral, pues no sé pues cómo sería, que estaría mal genio o qué, me dijo que yo vería si renunciaba a la empresa o que fuera a trabajar, que a él no le importaba si yo trabajaba o no, pero que ellos no eran fondos de pensión para calificarme ni estarme atendiendo allá, así me dijo el médico laboral. Le dijo el médico, sí, perfecto. ¿Y sus médicos le dieron concepto favorable de rehabilitación? Sí, doctor, concepto favorable de rehabilitación. Correcto, es decir que en este momento usted está en tratamiento médico. Sí, yo estoy en tratamiento médico, doctor. Bueno, y su pregunta apunta a saber si hay lugar o no a seguirle pagando incapacidades. Sí, doctor, porque no me la han pagado desde el 29, desde el 26 de noviembre no me pagan incapacidad. 26 de noviembre del año anterior, es decir, va a ajustar 7 meses usted. Sí, doctor. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Oscar Zapata. Don Oscar Zapata, ¿nos está llamando de dónde? De acá del barrio Petecuy. Del barrio Petecuy. Don Oscar Zapata, puede colgarnos la línea. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y rápidamente vamos a darle respuesta a Oscar Zapata en sintonía con lo que consultaba doña Constanza Gómez, en sintonía con lo que consultaba el señor Aldemar Alzate, Walter Alzate, entre otras personas. Entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? Tiene don Oscar Zapata 399 días de incapacidad. Ya el médico parece ser que está irascible, no lo tolera, le dice que se reincorpore al trabajo, pero si bien es cierto el médico es el que determina el estado de salud de una persona, no es menos cierto que si ese paciente se siente imposibilitado para desarrollar una actividad, debe manifestarlo, y no es el médico por un capricho, por un enojo, quien va a contrariar esos mandamientos hipocráticos y lo va a obligar a que esté trabajando cuando realmente no se encuentra en condiciones de salud para hacerlo. Ahí hay que revisar. Algunos médicos, no todos, algunos muy contados, pues pueden resultar como, digamos, agresivos al momento de tratar al paciente, y de eso no se trata. Hay que respetar, por eso digo, hay que acatar el mandamiento hipocrático. Los médicos también tienen su sistema para ser investigados y sancionados disciplinariamente. Para eso existe el tribunal o los tribunales de ética médica. No es porque yo soy el médico, yo soy el que mando aquí y tengo la posición dominante. No, es como se sienta su paciente y en lo sucesivo mantener una buena relación con esa persona. Antes de ir con televidente en línea, entonces le decimos a Oscar Zapata, si usted invocó una tutela y no le pagan incapacidades de noviembre 26 de 2018, pues lo correcto es que usted se acerque al juzgado,
ya hay un fallo que ordena que en menos de 48 horas le reconozcan y paguen las incapacidades. Hay que ir, dos opciones. La una, incidente de desacato, hágale saber al juez, usted tiene una sentencia que ese juez ordenó, él es la autoridad y la autoridad está investida de respeto y ese respeto debe usted reclamarlo del mismo funcionario que emitió la sentencia, acercarse a él, presentar incidente de desacato o en su defecto una denuncia por fraude a resolución judicial y proceder para que puedan ser pagadas esas incapacidades. Están violando un precepto superior como el artículo 53 de la Constitución, en el cual se describe el mínimo vital móvil. Vamos con otra pregunta que alcanzamos con ella y si el tiempo alcanza le complementamos al amigo Oscar Zapata. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, don? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Alberto, Don Alberto, ¿nos está llamando de dónde? aquí de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, don Alberto? Es que un favorcito. Yo trabajé 13 años en una discoteca y nunca me pagaron prestaciones sociales, nada de eso. Y me sacaron, así por así, y desde los 26 de mayo y necesito saber si tengo derecho a mis prestaciones, a mis liquidaciones, todos los problemas que tengo. Trabajó 13 años en una discoteca. ¿Cuánto hace que culminó su relación laboral con ellos? El 26 de mayo. 26 de mayo del año que cursa. Sí, señor. Perfecto. ¿Esa discoteca aún existe? Sí, claro. Está vigente. Perfecto. Sí, señor. ¿Cómo hizo usted para sortear sus problemas de salud cuando se enfermaba? ¿Quién lo atendía? Yo tenía Silven, afortunadamente. Usted tenía Silven. Sí, Perfecto. señor. ¿Y usted quiere saber, ellos no le pagaron a usted prestaciones sociales? Nada de eso, nada, ni primas, nada. El contrato celebrado Verbal. verbal. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué días trabajaba usted en la semana? Todos los días descansaba, nomás los miércoles. Trabajaba todos los días, descansaba los días miércoles. Bueno, Sí, señor. ¿usted ya fue a la regional del trabajo? Sí, señor, ya. ¿Y qué le dijeron? ¿Conciliaron? No, todavía no, la conciliación es para el 12 de agosto. 12 de agosto. Sí, señor. Está distante, perfecto. ¿Y usted aquí quiere saber cuáles son sus derechos? Sí, claro. Bueno, vamos entonces a colgar la línea, don Alberto, prestar atenta nota para que rápidamente alcancemos a darle respuesta a usted por esa inquietud. ¿Qué sucede si una persona ha celebrado un contrato de trabajo verbal, trabajó durante 13 años para ese empleador, en mayo de este año lo despiden, nunca lo vincularon al sistema de seguridad social, ni le pagaron prestaciones sociales? Lo uno es exigir, don Alberto, conforme al artículo 57 Código Sustantivo del Trabajo, una certificación laboral. Es decir, por ley su empleador debe darle una certificación laboral indicando la antigüedad y salario devengado. Que usted trabajó para ellos 13 años, devengado un salario de tanto. Ese es lo primero que hay que votar. El empleador está en la obligación de dárselo. Si no se lo da, de todas maneras ya usted hizo bien acudiendo a la Junta Regional, al Inspector Regional del Trabajo para que lo convoquen. Todo empleador, le adelantamos entonces, está en la obligación de reconocer no solamente el salario, sino que además del salario debe reconocerse las prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales, tales como cesantías, interesa la cesantía, las vacaciones, la prima, entre otras, las dotaciones, ello hay que reconocerlo. Y a ello se le une la obligación de vincularlo a un sistema general de seguridad social, EPS, ARL, Caja de Compensación Familiar y Administradora de Fondos de Pensiones son las entidades donde por obligación deben afiliarlo. Si eso no se dio, usted, además de ir a la Oficina Regional del Trabajo, debe acudir a la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, para que adelanten también la investigación e impongan la sanción a la entidad para la cual usted trabajó. Lo importante es que usted con su abogado o acudiendo al INCOL, usted haga una liquidación de lo que son sus prestaciones sociales durante el tiempo que laboró y todo va alusivo a pensión. Es cierto que hay algunos elementos que ya se evaporaron, lo que es la ARL, lo que es la salud, lo que es la Caja de Compensación Familiar, pero hay un elemento sustancial
que aún se mantiene allí por los siglos de los siglos y son los aportes a pensión que no lo hicieron. Eso usted los puede reclamar solicitando un cálculo actuarial en el fondo de pensiones que usted determine, para que allí indiquen cuánto es lo que debió pagarle durante estos 13 largos años de trabajo. Recuerde, a todos los que trabajan en discoteca, así trabajen un solo día a la semana, el empleador debe cumplir afiliándolos al sistema de seguridad social en pensiones. Nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa en el día de mañana, en punto de las 3, cuando estaremos aquí nuevamente con más información jurídica para ustedes, señores televidentes. A todos los que se han comunicado, les agradecemos mucho, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.